Bendita sea la gloria del Señor. Mi nombre es Jesús A. Héliga Torres y formo parte del grupo de instructores bíblicos de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey de Aguadilla en la isla de Puerto Rico. Les traigo hoy el foro bíblico correspondiente al 11 de octubre de 2020. La lección que ofreceremos en el día de hoy tiene como propósito plantear temas cruciales relacionados a situaciones que rondan nuestros límites en la vida. Y en el proceso, nosotros pretendemos destacar que estar atentos al Dios que crea, redime y restaura es la mejor manera de enfrentar estas situaciones. La lectura bíblica que usaremos en esta lección se encuentra en el capítulo 19 de Job y usaremos los versos del 1 al 7 y del 23 al 29. Escuchemos la lectura de los mismos. En nombre de Jesús, leemos a Job 19 del 1 al 7 y del 23 al 29. Respondió entonces Job, y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído, daré voces, y no habrá juicio. Versos 23 al 29. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Sea bendita la palabra del Señor. De acuerdo a la Biblia, Job fue un ejemplo de justicia, de santidad, pero sobre todo fue un ejemplo de paciencia. La narración bíblica nos dice que Job habitaba en la tierra de Uz, un país fronterizo con Edom y Arabia, y sabemos que él fue un patriarca de reputación intachable. La autoría del libro que lleva su nombre es desconocida, pero la tradición lo atribuye a Moisés. El tema principal del escrito es el sufrimiento y el dolor humano, acompañado de un mensaje de redención y de restauración. El texto es una invitación a confiar en Dios a través del testimonio de este patriarca, quien aprendió la virtud de la paciencia y colocó su existencia frente a Dios aguardando justicia. Veamos los primeros 3 versos de la lección de hoy. Los versos del 19, 1 al 19, 3. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job había sido un hombre bueno que siempre hacía lo justo en obediencia a los mandamientos. Dios le había bendecido mucho y por ello era un hombre muy rico. Era dueño de muchos animales
y estaba rodeado de sirvientes. Tenía una esposa y 10 hijos. Según el escrito, Dios sabía que Job era justo, pero Satanás también sabía que Job era justo. Pero Satanás argumentaba que Job era justo porque Dios le había dado muchas bendiciones y que si se las quitaban, ya él no volvería a ser justo. Bajo un extraño acuerdo, Dios permite que Satanás quite a Job todas sus bendiciones, con la condición de que no ha de tocar su vida. Dios sabía que Job continuaría siendo un hombre justo independientemente de sus pérdidas. Por la intervención de Satanás ocurren una serie de desgracias en la vida de Job. Murieron sus criados, murieron sus animales y también murieron sus 10 hijos. Luego él mismo fue herido por una sarna maligna en todo su cuerpo. Pese a todas estas cosas, Job de ninguna manera reprocha a Dios ni le abandona. Por el contrario, Job confía en su justicia. Había 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Eran 3 amigos muy cercanos a Job que vinieron por condición de su salud a visitarle y como consecuencia de las desgracias acontecidas al patriarca. Vinieron a condolerse de él y a consolarle. Pero muchas veces las buenas intenciones de las personas no se traducen necesariamente en un bienestar para el que está sufriendo. Asumiendo que las intenciones de los amigos eran buenas, era esperarse que acudieran a Job con buenas intenciones. Estuvieron acompañando al patriarca silenciosamente por cerca de 7 días. Pero esta compañía silenciosa comenzó a provocar en Job una extraña reacción. Abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Luego de ahí en adelante, su exposición se extiende y su integridad deja de serlo. Job abandona su mansedumbre y conformidad con la voluntad de Dios cede. Parece que los amigos, en su intento de ayudar a Job, no fueron capaces de tocar su corazón, porque ninguno de ellos conocía la verdad que Dios sí sabía y cuál era el verdadero propósito de sus designios para el patriarca Job. Ninguno de los 3 amigos sabía cómo representar a Dios ante Job, ni tampoco cómo llevar la conciencia de Job a la presencia misma de Dios. Job se seguía justificando a sí mismo, pero sus amigos le inculpaban. Job no podía ver nada malo en sí mismo, en tanto que sus amigos no tenían la capacidad de ver nada bueno en él. Y eso, por supuesto, tuvo que producir una extensa discusión entre ellos. En estos versos tenemos la respuesta de Job a Bildad, el amigo que toma el segundo turno para imprecar a Job. Como podemos ver, la equivocación que Job estaba comenzando a cometer era esta:
Él sabía que sus amigos estaban equivocados, pero el que ellos estuvieran en el error no hacía que él estuviera acertado. La actitud de Job también era equivocada. Él comienza a asumir una concepción errónea de Dios, y aunque aún todavía mostraba algunos destellos ocasionales de luz. Bildad, en su alocución, insinuó que los hijos de Job habían pecado y que merecían lo que les había ocurrido, dando a entender que Job no temía a Dios. Inclusive Bildad sugiere que ser fiel a Dios no sirve de mucho. Job finalmente comienza a convencerse que la mejor manera de allegarse a Dios es en apertura a una dimensión distinta a la lógica humana. Dios viene a ser así su defensor y su restaurador. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma?, había respondido Job a Bildad, con la queja de que sus amigos eran indolentes atormentadores de su alma. Tal parecía que ellos estuvieran empeñados en golpearlo con durísimas palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? El cristiano debe ser muy cuidadoso en lo que dice a los que están sufriendo aflicción o pruebas. Las personas en ese estado suelen ser muy sensibles, y una simple palabra mal interpretada puede sumergirlos en dolores mucho, pero que mucho más profundos. Es una innegable realidad que en casi todas las iglesias hay personas tan insensibles como los amigos de Job. Un buen número de las iglesias se han vuelto muy celosas con los hombres y mujeres que son sólidos en la fe. Si alguien muestra debilidad en su fe, desenvainan sus espadas eclesiásticas y atacan a la persona en vez de arrullarlo con amor para que se recupere. Leamos los versos del 4 al 7 del capítulo 19. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Y he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Eso dice Job, y se mantiene firme en negarse a estar de acuerdo con sus amigos. Él insistía en que su crisis no había sido provocada por algún pecado notable, y su negativa a arrepentirse de ello. En otras palabras, Job estaba diciendo: nadie conoce ningún error en mí, excepto yo mismo. La implicación era que él mismo no era consciente de ningún error. Ninguno de nosotros es perfecto. Sería decir que la mayoría de nosotros somos ciegos con respecto a nuestras propias faltas. Así fue que Job fue ciego hacia muchas de sus propias
faltas. Dijo también: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Job insiste ante sus amigos que él no era una víctima culpable delante de un Dios justo. Si Dios había enviado o permitido esta calamidad en su vida, se podía decir que Dios había derribado a Job, ya que su calamidad no era un castigo por algún pecado cometido. Si como humanos aceptamos el aspecto emocional de este doloroso discurso de Job, podemos comprender el sentimiento que él tiene de que ha sido Dios quien lo ha derribado. Tal vez es justo que tomemos partido al lado de Job momentáneamente y estemos de acuerdo en que era necesario que él dejara fluir sus sentimientos delante del Señor y en medio de sus amigos. Dice él además: he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Job se quejaba aquí de lo que era el núcleo de su crisis. Job estaba acostumbrado a encontrar consuelo y paz en sus obras anteriores cuando recurría a Dios. Esas pruebas previas que habían ocurrido, él siempre había conseguido el auxilio de Dios. Sin embargo, ahora clamaba al cielo y no escuchaba respuesta. La gran pena de Job era que ni Dios ni el hombre tomaban en cuenta sus sollozos, ni lo liberaban de la red que lo aprisionaba. Job se sentía como un rey sin corona, como una casa con sus paredes destruidas y como un árbol totalmente arrancado de sus raíces. Pero aunque Job no lo podía comprender, Dios aún lo tenía bajo su favor y bajo sus cuidados especiales. Dios puso a Job en un lugar donde se esperaba que creyera, a pesar de lo que parecían ser circunstancias altamente adversas. Leamos ahora los versos finales de la lección, los versos que están incluidos entre el 24 y el 29 del capítulo 19 del libro de Job. Y dicen así: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la palabra a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job comienza a mostrar confianza en Dios como su juez y su redentor. De hecho, hace una triunfante proclamación de fe cuando nos dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre?
Job parecía no tener ni más remota idea de que su drama y su tragedia ciertamente serían escritas en un libro y servirían para el beneficio de innumerables personas a través de generaciones subsiguientes. Sus palabras y también su vida ciertamente serían escritas con cincel de hierro y esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este es otro de los brillantes destellos de fe en el trasfondo de Job, que estaba por parte oscuro y triste por la crisis y por el sufrimiento. Job abandona sus quejas y es movido a una triunfante declaración de fe. En las pruebas, cuando las atravesamos, tenemos que mirar más allá de nuestro quebranto para así poder trascender lo simplemente humano y elevarnos a las glorias del Creador. Cuando Job, en medio de su desolación, declaró que tenía un Redentor vivo y activo, estaba pronunciando una profundísima verdad. La verdad de que en Dios el hombre tiene un Redentor en todos, pero en todos los sentidos de esa palabra. Job sabía que tenía un Redentor, alguien que habría de rescatarle de sus crisis, de su desesperanza y de cada acusación hecha en su contra. El verso 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y el 27 dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mucho más allá de la teología de los amigos de Job, él presume que debe recuperar de alguna manera su amistad con Dios. Job sabe que su Redentor está vivo y que por ello también podría traerle a él a la vida. Él sabía que su Redentor vendría a consolarlo y a vindicarlo. Y había dicho: en mi carne he de ver a Dios. Aunque Job asumía que la destrucción de su piel ocurriría, al mismo tiempo tenía la confianza de saber que Dios no se escondería por siempre. Vería a Dios en su propia carne y este sería el momento de consuelo, de restauración y de vindicación. Job confiaba en que Dios veía todo su sufrimiento y que sentía compasión por él, y que un día habría de aparecer en la tierra para vindicar su inocencia y vengar sus males. Con esa osada confesión, Job derrota completamente la confianza de Satanás de que Job podía ser puesto en contra de Dios. La confianza de Job estaba puesta sobre el hecho de que un día vería a Dios por sí mismo. Una declaración extremadamente poderosa. Y con esta maravillosa proclamación, anticipa que habrá de ver a un Redentor.
Probablemente sin saberlo, Job esperaba a Jesucristo y su obra como redentor de la humanidad. El verso 28 dice: mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Y el 29 dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Para que sepáis que hay un juicio. En estos versos finales, Job les está diciendo: ¿no temen ustedes el juicio de Dios por todo lo que me habéis estado diciendo? A pesar de las acusaciones de sus amigos, Job había restaurado su fe a niveles mucho más elevados que antes de su crisis. Creía que el Redentor vendría y que él mismo era considerado como uno de los redimidos. Temed vosotros delante de la espada. Lleno de confianza y espiritualidad y fe, Job advirtió a sus amigos sobre su propia incredulidad. Ellos parecían creer más en Dios como un sistema de creencias que como en una persona a quien Job podía ver y que algún día lo vindicaría. Estas palabras finales de Job, que están dirigidas a sus amigos, sonaban como una advertencia de que ellos también debían enfrentar juicio. Ya Job no tenía miedo del juicio porque estaba confiado en que los cargos en su contra eran falsos y que su Redentor lo habría de vindicar. Job espera ser redimido por cargos falsos, pero el Redentor también puede limpiarnos de nuestras auténticas culpas, que son las que verdaderamente nos preocupan a todos. Y la pregunta es si puede Cristo limpiarnos de ellas. Pues sí, claro que sí puede. Pero hay que estar atentos al Dios que crea, redime y restaura. Y esa es la mejor manera de esperar. Tenemos que entender que el Dios que nos salva no nos exime de sufrir, pero nos muestra que puede restaurar nuestras vidas para el disfrute de su confianza y de su amor. A raíz de la resurrección de Jesucristo, los cristianos debemos entender que no estamos libres del sufrimiento. Ya conocemos de Jesús en el Getsemaní. Sea ese mismo Jesús prodigando bendiciones sobre todos nosotros en este día. Oremos. Amado Señor, tú eres nuestra vida, nuestra redención y nuestra justicia. En nuestra fragilidad humana, cuando llega la soledad y la angustia, actuamos improvisadamente y acudimos a ti después de haber intentado fórmulas nuestras. Llénanos de tu gracia para que siempre acudamos a ti en primera instancia y en todas las instancias. Aliéntanos para que comprendamos que tú siempre debes ser nuestra primera prioridad. Ayúdanos a serte fiel para que así podamos perseverar hasta encontrarnos plenamente en ti. Por tu Hijo Jesús, Señor y Redentor nuestro.
Amén.